Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Espero que la estén pasando muy bien. Y bueno, como ya es costumbre de vez en cuando, analizamos algún juego que me gustó mucho. Por lo general, los juegos que decido poner acá no son grandes clásicos así súper famosos. Algunos sí, habremos hablado de algún clásico de Nintendo famoso, pero muchas veces son otros juegos que a mí particularmente me gustaron, pero que no son tan rimbombantes por ahí, ¿no? Juegos que tuvieron muy poco destaque y que a mi gusto merecerían un mejor tratamiento por parte de la comunidad gamer. La comunidad gamer en general es muy seguidora de modas, eh, principalmente desde que los videojuegos comenzaron a ser muy populares, o sea, dejaron de ser de un grupo de personas que amamos los videojuegos para ser consumidos por las grandes masas, lo que no está mal, ojo, no quiero decir que hay un público que merece los videojuegos y otro que no, no, al contrario, me parece mejor cuanto más gente juegue, cuanto más gente tengamos en el hobby, mejor, cuanto más variedad, diversidad de productos, de ofertas, de formas de comercialización, de formas de crear, eh, de formas de disfrutar los videojuegos. Hay gente que no les gusta tanto jugar, les gusta mirar cómo otros juegan. YouTube está lleno de streamers o de walkthroughs o simplemente de gente jugando juegos. Twitch existe en base a eso. Entonces está todo bien. No, no estoy criticando eso, solo que creo que podríamos hacerlo mejor. Eh, Casi todo se va a lo que está de moda. Cuando Among Us era un boom, todo el mundo estaba haciendo streaming de Among Us, que es un excelente juego. Fall Guys lo mismo. Después siguen los clásicos de siempre, LOL, Fortnite, etc. Y como que eso acapara mucho. Y antiguamente, cuando todo esto no era tan boom, los streamers eran más limitados. Este, las modas aún así seguían reinando. Entonces, la dictadura del fotorrealismo durante la generación retrasada, que sería Wii, DS, PSP, PlayStation 3, Xbox 360, hacía que muchos juegos que son joyas, realmente joyas, quedasen ofuscados por juegos mediocres solo porque tenían gráficos buenos. Y este es uno de esos, ¿no? Un juego de la Nintendo DS que nunca iba a ser gráficos fotorrealistas, que fue la consola más vendida de esa generación y que, por más que yo soy un gran fanático de la 3DS, la DS fue muy superior en todo, en catálogo, en innovación, en, en la forma que llegó al público, fue extremadamente superior, fue un marco revolucionario de cómo se jugaban portátiles antes y después de la DS, y uno de esos juegos que sacaban ventajas de las características nuevas que traía la DS, es el que vamos a hablar hoy. Hotel Dusk, habitación 215. ¿Por qué todo este preámbulo? Porque esta es una serie de juegos que sacó Nintendo de Touch Generation para promocionar los controles de toque de pantalla, para la pantalla táctil de la Nintendo DS, cosa que no eran habituales en las consolas de videojuegos antiguamente. En PC tenés muchos juegos así de aventuras gráficas como es este, sobre todo en la década del 90, pero como siempre, fueron una moda y pasaron. Después quedó un grupo de entusiastas jugándolo y con el tiempo surgió Telltale, que hacía novelas gráficas, hacía aventuras gráficas como en este estilo. Y bueno, este fue un juego lanzado originalmente en Japón el 9 de mayo del 2006 y que salió en Estados Unidos el 22 de enero del 2007.
Fue desarrollado por Zing y producido y comercializado por Nintendo. O sea, es un first party de Nintendo. Para los que dicen que Nintendo solo hace Mario, han sacado 200.000 juegos Nintendo de franquicias diferentes y este es uno de ellos. El juego es un juego enfocado en el público adulto, con una historia adulta, adulta de verdad, no digo macanadas de sangre, gore, política y sexo para adolescentes inseguros que quieren autoafianzarse a través de lo que juegan, lo que leen o lo que consumen en general, ¿no? Es un juego realmente con una temática y un desarrollo muy, muy adulto. O sea, muchos, si vos le das este juego a una criatura, se va a aburrir por la forma que está desarrollado, las cosas que hay que prestarle atención, no son los que normalmente le llaman atención a un crío. Pero puede ser que algún chico o chica menor así les guste el juego, no tiene nada prohibitivo para ellos, solo que no los va a divertir, tipo, no sería el que yo le compraría a ellos para que jueguen, no, no regalaría esto a una criatura. Sí se lo regalaría a un entusiasta de los videojuegos, a alguien que le gusta salirse de lo básico, ¿no? Entonces, vamos a adentrar un poco en el juego sin hacer spoilers, porque es un juego muy focado en la historia. Este es uno de esos pocos juegos donde la historia, como en las aventuras gráficas en general, es parte intrínseca de la jugabilidad. Las novelas gráficas, así, o como serían en este caso, aventuras gráficas, sería el mejor, tienen mucho de la historia, porque la historia te ayuda a resolver los puzzles que se presentan, ¿no? Entonces, vos teniendo una conexión con la misma, vos sabés más o menos qué es lo que estás buscando, qué es lo que tenés que seguir adelante, no es un montón de puzzles aleatorios. ¿Qué es lo que destacaba en historias como, a pesar de bizarras como Maniac Mansion, de Resident Evil? Resident Evil tiene mucho de lo que son las aventuras gráficas con los puzzles para resolver una habitación y todo lo demás. Pero no tiene ningún sentido con la trama. La trama está ahí solamente decorativa y agarraron elementos de las aventuras gráficas y las pusieron en un juego de acción para completar la jugabilidad, ¿no? O sea, tipo, Resident Evil es una copia descarada de Alone in the Dark y Alone in the Dark llevó las aventuras gráficas a una forma un poco más eh, inmersiva, ¿no? Las aventuras gráficas generalmente es, vos llevas tu personaje de una sala a otra y vas tocando los objetos y las opciones para buscar qué es lo que resuelve el problema que tenés que enfrentar en determinado lugar. A veces tenés que agarrar algo que está en una parte del mapa y llevarlo hasta otro. Hotel Dusk tiene bastante de eso, con un estilo gráfico que es hecho a mano, dibujo de lápiz a mano, como una historieta o una novela noir del fines de los 70, ¿no? Tanto que la historia se pasa en 1979. Disculpen, en un hotelcito en una ruta del sur de California. El protagonista es Kyle Hyde, un detective retirado que se dedica a las ventas por catálogo. Recorre el país y va mostrando sus productos, intentando venderle a la gente. Algo bastante habitual que había en esos años, no sé si seguirá existiendo hoy en día en Estados Unidos, pero ha aparecido ese tipo de personajes en varias historias, o por lo menos se tornó un mito folclórico de muchas historias, de novelas, series y ahora videojuegos. Este, pero él tiene unos fantasmas de sus historias que lo van, eh, que siempre le vuelven a tona. Y en el 215, el cuarto 215 de ese hotel, dicen que cumple los deseos de sus eh, ocupantes. Él llega al hotel y se comienza a ver con que hay algo más y comienza a investigar. Con eso va descubriendo la historia del hotel, de las personas que viven ahí, de los huéspedes, y las cosas van pasando un poco parecido a esas historias
de series de los 80 o de los 70 mismo, donde había lugares mágicos que le ayudaban a las personas a resolver sus problemas, como la de fantasía y similares. No es exactamente eso, porque el clima del juego es totalmente otro, pero la base es esa, ¿no? La persona que justo tiene el problema y cae en el lugar que le va a solucionar sus problemas. Obviamente, todo va a depender de nuestra habilidad para deducir las pistas y encontrar las soluciones a todos los puzzles que el juego nos plantea. El juego, inclusive después que lo terminas, lo podés volver a jugar otra vez, que te habilitan unas áreas nuevas, diálogos diferentes, las cosas cambian de lugar. O sea, tiene un un replay bastante alto para el género, que generalmente, si vos te acordás de memoria cómo hacer las cosas, pierde la gracia, ¿no? Es una característica del juego, no lo tira ni en contra ni a favor, porque así son las aventuras gráficas o juegos muy basados en la historia. Vos necesitas poder hacer cosas diferentes cada vez para que tenga replay, como pasa en Witcher o en Mass Effect, que son juegos donde la historia tiene una importancia, un peso más grande en la jugabilidad. El hecho de poder tomar decisiones diferentes y conseguir resultados diferentes le da el replay para eso. Otros juegos como Metal Gear Solid también utilizaron ese tipo de cosas. En Metal Gear Solid 1, algunas cosas que puedes hacer en el juego te llevaban a finales diferentes porque la historia tenía un peso muy fuerte en la jugabilidad. A pesar de que no sea tan importante como una aventura gráfica, tenían eso. Resident Evil también usaba ese tipo de cosas, Alone in the Dark, todos ellos tomaban eso porque es una esencia que comenzó en las aventuras gráficas y es un requisito que necesitan para que vos puedas seguir jugando con el juego una vez que lo terminaste, ¿no? Y él tuvo una continuación que no fue muy famosa, pero este juego es un clásico. Tipo, vos tenés una DS, vale la pena correr atrás del juego, o si no, jugar el ROM, aunque sea para conocerlo, mientras no puedas hacerte del juego. Si tenés el emulador también. Vale destacar que esta, yo no lo tengo acá cerrado, no lo voy a jugar de vuelta todavía, porque mi 2DS no es cómoda para jugarlo, ya que eso vos jugabas con el control, la consola de costado, ¿no? Entonces la forma de tipo concha que tenía la DS original, sobre todo la Lite, era ideal para jugarlo. Si vos jugabas de costado, en la táctil controlabas todo y en la pantalla superior, que quedaba a tu izquierda o a tu derecha si jugabas como zurdo, veías las acciones que pasaban en el juego, ¿no? Tipo, acá tienes como un mapita en la pantalla chica y con el stylus movías al personaje en ese mapita y ahí vos veías todo lo que pasaba en la otra pantalla. Realmente una concepción magnífica, utilización de los recursos de la consola de una forma espectacular. Un juego que para mi gusto merecía mucho más ventas, mucho más reconocimiento del que tuvo, pero como ya dijimos en otros videos, las consolas siempre fueron menospreciadas por el público en general. En esa generación, por ejemplo, en que en América Latina tuvimos contacto real con las portátiles, siempre eran un nicho muy reducido del mundo de los videojuegos. Obviamente fue gracias a la piratería, eh, pero ahí fue donde descubrimos las virtudes de una consola portátil. Eh, pero en otras partes del mundo, donde los números de ventas de los juegos de DS alcanzaban esos números monstruosos que tenían, es porque la gente consumía sus juegos, ¿no? Pero no tenían esa repercusión, o sea, grandes joyas que tuvo la DS, por ser una portátil y por ser de Nintendo, no tenían el espacio en la prensa de videojuegos y en los foros y todo lo demás, porque no tenían esos requisitos de grandes obras, por no ser con gráficos fotorrealistas, por no ser adultos, y todas esas cosas que a la prensa le gusta ensalzar para hablar de un juego, ¿no? ¿Le gusta ensalzar o le pagan para ensalzar? Y Autodesk
tiene características así únicas de los diálogos, el desarrollo de los personajes, la utilización de la interacción para contar una historia, cosa que los videojuegos pueden hacer, pero no lo puede hacer un libro, no lo puede hacer una película, no lo puede hacer una serie de televisión. Realmente era una obra revolucionaria, como fue la Nintendo DS en general. Este es un juego que demuestra exactamente por qué la DS fue tan buena. Inclusive su tapa mismo no era algo tan normal, así en blanco y negro, en una época donde los berrinches coloridos o personajes súper musculosos en la tapa eran el estándar. Este se va por otro lado completamente. Utilizaba el Rumble también para ayudarte a detectar las cosas. Tenías distintos puzzles que todos resolvías con la stylus. Tenías que estar muy atento a los diálogos, a lo que te decían las personas para hacerle preguntas. Iba muy bien desarrollada la transformación de una aventura gráfica que eran muy comunes en la PC y que gracias al mouse y el teclado eran la mejor plataforma. La DS, gracias al touchscreen, podía ser una excelente plataforma para aventuras gráficas y poder jugarlas on the go, en cualquier lugar, sin que todos sean puzzles simples o jueguitos para pasar el rato mientras estás en la espera de la ómnibus, etcétera, etcétera, como era el pensamiento general de la gente sobre la Nintendo DS. Pensamiento general que iba entre el público, la prensa y muchos desarrolladores que lanzaban juegos bosta para la consola, pensando que los únicos que jugaban eso eran gente que quería un pequeño puzzle para aguardar el ómnibus. No es así, había una variedad, un espectro muy amplio de jugadores que requerían juegos de distintos tipos. Por suerte Nintendo hizo muchísimos juegos de diferentes géneros y se animó a hacer aventuras gráficas con el Hotel Dusk Room 215. Realmente un juegazo que, como ya dije, el que tenga una DS debería salir a buscar una copia para poder jugarlo y tenerlo en su colección, porque es uno de esos clásicos que no veremos de vuelta. Ojalá encuentren alguna forma de portearla a la Switch y le hagan un compilado de los mejores juegos de DS en Switch, estaría genial. O un compilado en la 3DS, pero bueno, la 3DS tampoco va a recibir más juegos, creo que habría que pensar más a futuro y que sea en la Switch, ¿no? Alguna forma que adapten estos juegos a la Switch estaría muy bueno para que las nuevas generaciones también puedan disfrutar de estos clásicos. Y sin más demoras, espero que les haya gustado este video. Realmente me gusta hablar de juegos así, un poco más oscuritos. Si te gustó el video, dale like. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal y encender la campanita para que te avisen cuando subimos un video nuevo acá. Y muchas gracias por la vista. Nos vemos la próxima.